Para mí es un placer, pero sobre todo un honor dirigirme a ustedes con temas tan importantes como este. Para mí es un honor que el Pleno de la Corte Nacional y así también el Consejo de la Judicatura se permita realizar estos foros de debate que sirven para entrelazarnos entre Corte Nacional e instancias y entender cuál es la problemática que vive cada parte de este país. Una de las cosas más interesantes para discutir en temas jurisdiccionales es el tema de la violencia de género. Y que aunque se diga que es bastante, digámoslo, actual, el tema como tal no es un tema actual, es un tema que ha trascendido a través de los años. Quiero iniciar mi intervención de 5 minutos con una pregunta que se hace Ricardo Rabinovich en uno de los libros sobre principios y derechos fundamentales. Y es una pregunta que estremece el cuerpo. ¿Quién tiene el poder sobre los demás puede hacer con ellos lo que quiera? Y esta es una de las preguntas que estremece porque parece mentira que a través de los años quienes han tenido el poder sobre nosotras han hecho con nosotras lo que han querido, incluso de manera legislada. ¿Eso ha cambiado? Sí, indudablemente. Con el pasar de los años hemos observado cómo los estados se están preocupando, o se han preocupado por cambiar esta historia de violencia en contra nuestra, pero también han ampliado su mente para comprender qué es lo que significa ser mujer, su naturaleza y su identidad. A través de los años se ha luchado por la erradicación de la violencia y hemos creado leyes indudablemente que devienen primeramente de la ruptura del paradigma con la aceptación por el Estado ecuatoriano de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para luchar contra la violencia de género y finalmente con nuestra Constitución ecuatoriana que determina el derecho como aquella necesidad de derechos y derechos. Sí, y es específicamente por esto pues que el día de hoy yo me limito a hacer este análisis sobre las pericias con enfoque de género desde el contexto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Indudablemente pues los peritajes son una forma de hacernos conocer a los jueces que no estamos en el momento en el que ocurren los hechos, cómo estos hechos han ocurrido. Indudablemente los peritajes nos llevan a entender una verdad y a cumplir con aquella determinación del artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal que implica convencernos como jueces de la existencia de los hechos, de las circunstancias de la infracción y de la responsabilidad. Sí, indudablemente sí, pero ¿qué pasa cuando los peritajes o los informes que se nos presentan en una audiencia de juicio no cumplen con perspectiva de género? Pues los jueces no vemos lo que ha pasado en el caso. Indudablemente, juzgar con perspectiva de género, como lo dice el Manual de Juzgamiento de Perspectiva de Género que emitió la Corte Nacional de Justicia, no sirve si quienes nos traen las herramientas necesarias para poder juzgar no nos presentan peritajes con perspectiva de género. Dentro de este contexto hay algunos lineamientos que se han expresado respecto de los peritajes y la adopción de la perspectiva de género que incluye obviamente pues entender el contexto de violencia que vivimos las mujeres, entender la desigualdad histórica de las mujeres y obviamente entender los estereotipos, incluso los prejuicios que como operadores de justicia y como peritos mismos tenemos en el momento en el que recibimos una noticia delictual o vamos a hacer un trabajo. Casos como determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de González y otras, como el Fernández Ortega, como Cruz Zúñiga y como Mariana Lima versus México, nos dan un lineamiento de las pericias con enfoque de género, cómo pueden ser practicadas. Y una de las cosas interesantes que nos determinan estas líneas jurisprudenciales básicamente es ponerse en el contexto de la violencia para poder comprender la discriminación y a veces la tortura que viven muchas mujeres dentro de sus hogares o dentro de su círculo más íntimo. Entender la violencia de género a través de un peritaje en el contexto del caso particular que juzgamos no sirve si no nos traen los insumos necesarios y si quien está haciendo el peritaje
no ha entendido cómo ha vivido o cómo vive esta persona, qué es lo que le ha ocurrido. Entender que probablemente una noticia que llega como suicidio no corresponde a un suicidio como tal, sino que probablemente puede ser un hecho violento que ha terminado con su vida. Juzgar con perspectiva de género implica sí tener un peritaje que me dé el contexto de la violencia, que me cuente qué ha ocurrido, cómo vive, cómo está, qué ha pasado, sí. Pero también implica lineamientos como, primeramente, identificar a la víctima, saber quién es esta víctima. Identificar a la víctima no es solamente saber cómo se llama. Identificar a la víctima es conocerla. Hay una sentencia que se ha citado el día de hoy, que es la sentencia 17294-2017-00413, que es de mi ponencia, y que entiende el doctor Tayupanta, la ha leído y la ha citado, y hace relación a la identificación de las víctimas. En este caso es un caso muy interesante porque la víctima siempre es una persona que falleció. La víctima siempre se mostró como mujer, se identificó como mujer y se llamó como mujer. Durante el desarrollo de los peritajes, penosamente, pese a verla como mujer, la descripción de esta persona es que era un hombre vestido de mujer. Y la descripción de esta persona era llamarlo por sus nombres de cédula. Este peritaje en realidad era un peritaje realizado con perspectiva de género y la respuesta es no. Ni siquiera se tomó la molestia el peritaje de identificar a esta víctima para entender el contexto en el que vivía, para darle el valor de la identidad que había acogido. Esta sentencia de la 00413, aunque no analiza femicidio como tal, hace referencia a la determinación de femicidio con un sujeto pasivo que no necesariamente es una mujer, sino que una mujer naturalizada o natural, sino más bien la identificación en el contexto del género. Es una sentencia que es dictada por 3 magistrados de esta corte, quien les habla, el doctor Felipe Córdoba y el doctor Walter Macías. En esta sentencia se hace alusión a la necesidad de la adopción de los peritajes con perspectiva de género para poder garantizar la tutela judicial efectiva, pero sobre todo aquella determinación de verdad que tanto nos dice la Corte Interamericana en el caso del campo algodonero. No puedo llevar a la verdad al juez y la finalidad del proceso, que es el descubrimiento de la verdad, si el peritaje estaba influenciado por patrones socioculturales y discriminatorios. No puedo entender el contexto de la violencia si el peritaje está ceñido de violencia. No puedo entender el caso en particular y no puedo adoptar una decisión si penosamente quienes están haciendo el abordaje o el primer abordaje a las víctimas y sus familiares no comprenden la discriminación histórica que hemos vivido nosotras, las mujeres. Y así se han emitido algunas sentencias de la Corte Nacional de Justicia con el fin de, sí, sensibilizar, pero sobre todo con el fin de introducir la perspectiva de género en nuestras decisiones. La perspectiva de género, sí, desde el campo en el que entendemos cuál es el contexto en el que vive la mujer para sufrir este tipo de violencia, en el que entendemos que el más alto índice o el más alto pico de violencia finalmente es la muerte de una mujer, en el que entendemos que no necesariamente la violencia de género tiene que ver con el contexto de la violencia doméstica, y en el que entendemos que probablemente el ojo con el que muchos juzgadores juzgan y con el que muchos peritos abordan su informe no necesariamente es con el ojo que se pone lentes de perspectiva y de enfoque de género y de humanidad, sino que en muchas ocasiones se lo hace sin lentes, se lo hace sin enfoque y se lo hace sin perspectiva. La Corte Nacional de Justicia no tiene fallos de triple reiteración aún sobre temas interesantes. En cuanto a juzgamiento con perspectiva de género, no, pero hemos dictado algunas sentencias en relación con perspectiva de género que en redes sociales yo las sé publicar en claquetas, que no las puedo publicar por el tema de reserva a través de Twitter, por ejemplo, pero hay casos en los que se ha hablado, por ejemplo, de la perspectiva de género en el juzgamiento cuando los argumentos
que se dan durante el desarrollo del juicio, durante el desarrollo del proceso, son estereotipados o tienen un enfoque de discriminación. También hemos hablado del consentimiento, eso también en cuanto a los peritajes, como durante la información presentada por un peritaje médico no necesariamente se puede abordar el consentimiento para determinar las lesiones físicas solamente, porque pueden haber lesiones psicológicas, incluso lesiones sociales. Y hablamos también del no uso de la reputación de la víctima. Todas estas líneas son interesantes, también las dan los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son líneas base para entender que cuando presentamos una prueba, esta prueba no puede estar influenciada por patrones socioculturales y discriminatorios, pero también cuando presentamos un argumento y cuando resolvemos, no podemos estar influenciados por patrones socioculturales y discriminatorios. Las sentencias que les hago alusión son las sentencias, por ejemplo, en la causa 17282-2019-03028, es una sentencia que analiza el trabajo de body pain y la agresión sexual. Hay otra sentencia que es la sentencia 17284-2020-00118, que es una sentencia que analiza el consentimiento de la víctima para realizar actos de naturaleza sexual. También tiene que ver con el consentimiento de víctimas menores de edad para la práctica de los reconocimientos médicos, cuándo una víctima menor de edad puede dar su consentimiento o por qué si una madre no da el consentimiento no hacemos un nuevo peritaje. Hablamos un poco de lo que es la no revictimización, más aún cuando se tratan de víctimas menores. Y hablamos también en un caso interesante que es en la causa 02281-2017-0181-5G, sobre la reputación de la víctima, cómo la reputación de la víctima influye en las decisiones judiciales, cómo se trae el contexto de discusión durante el desarrollo de la audiencia de juicio, el contexto en el que ha vivido esta mujer y cómo ello no puede ser considerado en el momento de emitirse una decisión. De manera general, pues yo quería decirles que la valoración de la prueba, si bien es cierto, nosotros no tocamos valoración de prueba en fallos de Corte Nacional, si bien es cierto, nosotros no cambiamos los hechos dados por probados en fallos de Corte Nacional por impedimento del artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, inciso segundo, no es menos cierto que cuando analizamos las sentencias para emitir fallos, sí podemos analizar el contexto de las violaciones a la ley, ya sea por contravención expresa de texto, indebida aplicación o errónea interpretación, y dentro de ese marco hemos hablado sobre la influencia de patrones socioculturales y discriminatorios, tomando como base la sentencia del caso González y otros. Hemos hablado también de evitar afirmaciones e insinuaciones estereotipadas en el momento en el que se emiten los informes por parte de los peritos, tomando como base el caso Espinosa González versus Perú. También que la conducta previa de la víctima es irrelevante no solo para el juzgamiento, sino también para los informes, en el caso que les había mencionado anteriormente, haciendo alusión al caso López Soto y otros versus Venezuela. Hemos hablado sobre que hay que analizar la prueba en todo el contexto para determinar si existe discriminación o no contra la mujer, conforme el caso de mujeres víctimas de tortura sexual y Atenco versus México. Y varios fallos de la Corte Nacional hacen relación a la declaración de la víctima como prueba fundamental, teniendo como base pues el caso Fernández Ortega y otros versus México. En el caso en el que les hablé sobre femicidio y la determinación de una persona autoidentificada como mujer, el análisis de la Corte Interamericana que se tomó es el del caso Vicky Hernández, y sobre la base de esto advertimos que mujer no es solamente aquella pues que nace como tal, sino aquella que se autoidentifica como mujer y en consecuencia cómo puede sufrir doble discriminación, la primera por su autoidentificación y la segunda por su condición de vulnerabilidad. Concluyo con una frase, y ya creo que me excedí, concluyo con una frase de Hannah Arendt: el derecho a tener derechos y el derecho a pertenecer a la sociedad debe ser garantizada por la misma humanidad. Y son ustedes, señores jueces, miembros de la mesa directiva, señores jueces nacionales, magistrados y todos aquí presentes y preocupados por estos temas tan trascendentales, quienes marcan la tutela de los derechos, quienes marcan la tutela judicial efectiva, quienes marcan la ruptura del paradigma de la discriminación, porque ya no solamente necesitamos leyes para aplicarse, necesitamos juzgadores
que las apliquen. Muchísimas gracias.